Muy buen día para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con nuestro curso en esta mañana. Estamos trabajando el curso de manejo y soporte de sistemas informáticos y hoy pues estamos en una nueva sesión de capacitación. Recuerden que estamos trabajando nuestro resultado de aprendizaje número 3, el cual pues tiene que ver con aplicaciones de Microsoft Office que se enfocan en el diseño y gestión de la información. Entonces, de acuerdo a nuestros contenidos, pues ahorita estamos justamente sobre la cuarta aplicación que podemos utilizar para gestionar la información y en este caso pues hablamos de lo que es Microsoft Access. Por ahí pues hemos estado analizando algunos contenidos de los cuales pues pudimos encontrar que Microsoft Access se utiliza específicamente para crear bases de datos, para que nosotros podamos gestionar los datos de alguna empresa, de alguna organización o nuestros datos personales de una forma más profesional, con la que nosotros pues podamos definir características que nos ayuden a resolver algunos problemas en cuanto al manejo de información. Entonces vamos a ingresar por acá a nuestro curso y recuerden que la plataforma que utilizamos como mecanismo de apoyo pues es Aulas Virtuales y en Aulas Virtuales pues actualmente ya están los contenidos que necesitamos trabajar durante esta semana y también nos queda todo el registro histórico de las semanas anteriores. Entonces buscamos acá en la opción de mis cursos y ahí va a aparecer el nombre en este caso, pues de nuestro resultado de aprendizaje que nos aparece como manejar las aplicaciones para diseño y gestión de la información. Entonces lo pueden buscar desde esta opción de mis cursos o también aquí en la parte central pueden encontrar los diferentes cursos que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a buscarlo por acá. Yo me voy a ubicar justamente en ese curso, manejar las aplicaciones básicas de Microsoft Office. Vamos a ver por dónde lo tenemos. Creo que es este, no. Déjenme encontrarlo. 4900, aquí está. Manejar las aplicaciones para el diseño y gestión de la información en Microsoft Office. A mí pues me cuesta un poquito encontrarlo porque en realidad son muchos cursos los que yo manejo acá, pero a ustedes sería el tercer curso que les debería de aparecer dentro de su plataforma o dentro de su usuario. Entonces vamos a ingresar y pues ahí, como les había dicho anteriormente, tenemos todo el registro histórico de todos los temas que hemos venido trabajando en relación a las aplicaciones que podemos utilizar para gestión de la información. Microsoft Visio, Microsoft Publisher y Microsoft Project. Y actualmente pues el que estamos desarrollando que es Microsoft Access. Por ahí pues teníamos algunos ejercicios que se tenían que ir resolviendo, que se tenían que ir realizando para poder cumplir con las actividades planteadas, ¿verdad? Entonces, la semana pasada trabajábamos toda esta parte introductoria de las bases de datos. Veíamos qué era una base de datos, por qué es necesaria una base de datos, cuáles son los componentes, qué necesitamos para elaborar una base de datos. Y en este caso, pues hablábamos de nuestro sistema gestor de Microsoft Access. Quedaron ahí 3 actividades con la que ustedes pues deberían de estar interactuando, las cuales pues yo espero que ya las hayan trabajado. Vamos a ir resolviendo cada una de ellas y luego pues vamos a encontrar también las actividades para la presente semana. Entonces vamos a centrarnos ahorita en el contenido de la semana pasada y vamos a analizar cada una de las actividades que habían sido descritas. Veamos la primera, nos hablaba sobre análisis de bases de datos. Dice, actividad, análisis de bases de datos, instrucciones, crear una lista de entidades que pueda encontrar en una institución educativa que servirán como parámetros para crear una base de datos. Suba en este espacio un documento en PDF donde se describa cada una de ellas. Por ahí únicamente 2 personas la han entregado, a los que la tienen pendiente, pues recuerden que tienen que entregarla para que puedan obtener su puntuación de esta actividad. ¿Cómo íbamos a desarrollar esta actividad? ¿Qué era lo que íbamos a realizar o cómo la íbamos a resolver? Pues quedaba a criterio de ustedes porque era un análisis bien personal. En este caso, pues lo único que teníamos que hacer era enlistar entidades dentro de una institución educativa. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para poderlo crear? Si ustedes querían, lo podían hacer a mano, lo podían hacer de forma digital,
como ustedes lo decidieran hacer, pues era aceptable. Al final lo que yo les pedía era que subieran ahí un PDF. Entonces, por ejemplo, yo la voy a trabajar en Microsoft Word. Voy a abrir un documento de Word para crear este análisis. Recuerden que no estoy creando la base de datos, simplemente va a ser el análisis que yo voy a realizar. Y entonces aquí en Microsoft Word, pues yo voy a insertar una tabla. Y la tabla pues va a ser de una columna por una cantidad de filas. Muy bien. Y entonces voy a ir describiendo mis entidades. La primera entidad que yo puedo identificar en una institución educativa, por ejemplo, podría ser los alumnos. Un alumno. Esto lo voy a poner en negrita para poderlo identificar. Bueno, ¿y qué características va a tener ese alumno? Ah, bueno, de primero va a tener un código único. Luego va a tener también un nombre. Puede tener también el alumno una dirección. Puede tener el alumno también un teléfono. ¿Qué más podría tener ese alumno? Por ejemplo, un correo electrónico, email. Y ya lo tenemos por ahí. Voy a ajustar esta tabla para que no me quede así tan grande. Voy a ir aquí a la opción de la disposición, en auto ajustar. Le voy a dar a ajustar al contenido. Y entonces vean que ahora ya se hizo pequeñita esa tabla. ¿Sí? Muy bien, ahora la voy a copiar. Y vamos a salir de acá. Y la voy a pegar por acá. ¿Qué otra entidad puedo yo encontrar dentro de una institución educativa? A los docentes, ¿verdad? Docente. ¿Y cuáles van a ser sus características? Exactamente las mismas. ¿Sí? No va a tener otra diferencia más que estas. Vamos a otra entidad. ¿Qué más puedo encontrar yo dentro de una institución educativa? Por ejemplo, que en la institución van a haber grados. ¿Sí? Diferentes tipos de grados. Solo que para los grados ya no vamos a necesitar todo esto, sino que en grado solo vamos a dejar código del grado, nombre del grado y a una descripción. Muy bien, ya lo tenemos por ahí. Vamos a la siguiente. ¿Qué más puedo encontrar yo dentro de una institución educativa? Por ejemplo, podrían existir también los cursos. ¿Qué cursos se van a impartir? Entonces este tampoco no va a tener dirección y teléfono, va a tener código, nombre y alguna descripción del curso. Muy bien. Y entonces de esta forma, pues yo ya identifiqué una, dos, tres, cuatro entidades. Puede ser que dependiendo del análisis podríamos centrarnos en alguna institución en específico, pues podríamos ir descubriendo más entidades. ¿Qué otra entidad pudieron haber encontrado? A ver, por ahí tengo a Anaí, a Josué, a Dan y a Brenda. ¿Qué otra entidad ustedes describieron aparte de las que yo puse acá? Alumno, docente, grados, cursos, ¿qué más? ¿Encontraron alguna otra entidad? ¿Alguien? A ver, Anaí. ¿Qué otra entidad encontró usted ahí dentro de su análisis? ¿O no ha realizado esa actividad? Josué. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Josué. ¿Qué otra entidad Y pudiste identificar aparte de las que yo ya coloqué por acá? yo puse papás. Muy bien, excelente. Podría ir los padres de familia, podrían ser también dentro de estos. Vamos a ver por acá. Voy a copiar mi tablita y podríamos poner acá padres de familia, ¿no? Muy bien, tenemos un código, un nombre. Aquí sí iría la dirección, el teléfono y el correo. Muy bien, Josué. A ver, Brenda, ¿qué otra entidad podemos encontrar dentro de una institución educativa? Adán, ¿encontramos algo más, Adán?
Muy bien, con esas que hayan listado, pues ya estaba bien, ¿verdad? Para poder iniciar a trabajar. Lo importante de esta actividad era que ustedes fueran descubriendo, tratando de analizar qué opciones o qué características nosotros podemos encontrar dentro de una empresa o dentro de alguna organización. Y en este caso, pues era una institución educativa. Y entonces de esta forma nosotros ya describimos entidades. Muy bien, pasamos al siguiente. Y pues para los que no lo han hecho, ya les di el ejemplo de qué es lo que pueden colocar y ya la pueden trabajar, ¿verdad? Si tenían dudas sobre cómo realizarla, pues ahorita ya se pudieron solucionar. Eso era sobre el análisis. Aquí el punto que trabajamos fue específicamente un análisis de una base de datos. Ahora bien, aquí nosotros en este archivo nosotros podíamos describir ya los pasos para crear una base de datos. Luego de que pasamos del análisis y que ya descubrimos cuáles eran nuestras entidades, entonces, ¿qué consideraciones tengo yo que tener para poder crear una base de datos? Y entonces la siguiente actividad nos hablaba sobre un diseño de la base de datos. Voy a abrirla nuevamente, vamos a verla por acá, y aquí la tenemos. Dice diseño de la base de datos. Resuelva el siguiente ejercicio sobre el diseño de una base de datos. Recuerde realizar solo el modelo de la base de datos, no es necesaria implementarla en Access. Bueno, entonces ven, acá nosotros pues vamos a, en el primer ejemplo, nosotros teníamos que analizar cuáles eran nuestras posibles entidades con puros supuestos, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos, por decirlo así, estábamos inventándonos cómo acceder a cada uno de esos registros o cómo acceder a la información que maneja una institución educativa, porque directamente no estábamos yendo a la institución educativa, tampoco nos estaban dando la información con la que teníamos que trabajar. En cambio, en este otro ejercicio ya nos dan información. Y lo que nosotros tenemos que hacer es nuevamente analizar, pero ya en base a la información que nos están plasmando por acá. ¿Sí? Y entonces veamos pues. Voy a cerrar este documento de Word y vamos a pasar a este ejercicio. Solo que este lo voy a trabajar en un Jamboard. Vamos a ver por acá. Vamos a crear uno nuevo. Y entonces ahorita lo vamos a resolver. Muy bien, entonces veamos pues. Dice por ahí la actividad de la siguiente forma. ¿Cómo vamos a realizar este análisis? Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Muy bien, entonces allá nos dice, vamos a agregar aquí texto, que lo que vamos a trabajar pues va a ser una venta de automóviles. Ese va a ser nuestro enunciado, va a ser nuestra característica principal. Vamos a ver, voy a ampliar esto por acá. Y lo vamos a poner como título. Venta de automóviles. Muy bien, ese es el enunciado que yo voy a modelar en este momento. Vamos acá y dice, la empresa dispone de una serie de autos para su venta. Se necesita conocer la matrícula, la marca y modelo, el color y el precio de venta de cada auto. Ah, bueno. Entonces, en estas pequeñas dos líneas, nosotros ya encontramos nuestra primera entidad. Y la primera entidad dice que va a ser autos. ¿Qué características o qué atributos va a tener autos? Pues estos que nos enlista por acá. Matrícula, marca, modelo, color y precio de venta. Entonces vengo yo acá, voy a definir mi primera entidad y entonces lo voy a describir por acá. Aquí voy a cambiar a normal. Y mi primera entidad dice que va a ser... Esa es mi primera entidad. ¿Qué característica va a tener autos? Bueno, autos dice que va a tener una matrícula, va a tener
¿Qué más decía por acá? Marca, modelo, color y precio de venta. Marca va a tener modelo, color y precio de venta. Y entonces ahí yo ya tengo mi primera entidad. La primera entidad es autos. ¿Y de dónde la saqué? De esta información que me están dando por acá. Muy bien. Más adelante nos dice, los datos que interesa conocer de cada cliente son el NIP, nombre, dirección, ciudad, número de teléfono. Bueno, en estas otras dos líneas, bueno, aquí dice, además los clientes se diferencian por un código interno de la empresa que se incrementa automáticamente cuando el cliente se da de alta en ella. Muy bien, en esas tres líneas ya nos aparece otra entidad. A ver, ¿qué entidad encontramos por ahí, Adán? Vamos a ver, Adán. Sí, profe. ¿Qué entidad encontramos en esas tres líneas que acabo de enmarcar ahí? Encontramos el número de NIT, Muy bien, esos son el atributos, pero ¿de nombre. qué entidad estamos Ah, hablando? como identidad, profe, no más que nada. Bueno, la entidad, recuerden que va a ser un objeto, una persona, un proceso que vamos a modelar dentro de una base de datos. En las dos líneas anteriores pusimos que la entidad que detectamos en donde dice la empresa dispone de una serie de autos para su venta, se necesita conocer la matrícula, marca y modelo, color y precio de venta de cada auto. Ahí identificamos la entidad de autos. Ahora, en estas otras tres líneas, ¿qué entidad vamos a identificar? O sea, ¿quién va a intervenir dentro de este proceso en la venta de autos? Ah, ya. Eh, Léelo y me decís cuál eh, crees que es la entidad ahí. por ejemplo, los clientes, no, clientes. Muy bien, excelente. En este caso, la entidad que está plasmada en estas tres líneas es la entidad de cliente, ¿verdad? Venimos acá y entonces vamos a agregar otra entidad y la siguiente dijimos que iba a ser cliente. ¿Qué características va a tener un cliente? Las características pues también están marcadas acá. Y dice que del cliente nosotros vamos a tener el NID, el nombre, la dirección, la ciudad, el teléfono y además un código interno. Entonces vamos a empezar con el código interno, código, luego dice que va a tener un NID, va a tener un nombre, va a tener, ¿qué más dijimos? NID, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono. Dirección, ciudad y teléfono. Muy bien. Entonces vean, ahí identificamos dos entidades. La entidad autos y la entidad clientes. Continuamos. Regresemos aquí al enunciado. Vean que todavía vamos por acá. Dice, un cliente puede comprar tantos autos como desee a la empresa. Muy bien. Un auto determinado solo puede ser comprado por un único cliente. El concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realiza a cada auto. Cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente por cada revisión que se haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, si se ha hecho cambio de aceite y si se ha hecho cambio de frenos u otros. Los autos pueden pasar varias revisiones en el concesionario. Muy bien, entonces ya analizamos que en estas primeras líneas encontramos dos entidades, la de autos y la de clientes. Ahora en esta otra, dice, un cliente puede comprar tantos autos como desea la empresa. Un auto determinado solo puede ser comprado por un único cliente. Entonces ahí lo que estamos identificando es un proceso. Nosotros ya identificamos autos, ya identificamos clientes y el proceso que nos está identificando por acá es la compra de un auto, pero de parte del cliente. Entonces, de parte de la venta de automóviles va a ser
la venta de un automóvil. Y entonces esa nosotros la vamos a modelar como otra entidad. Y a esa le vamos a poner ventas. ¿Qué características va a tener ventas? Dice que aquí en la venta va a haber involucrado un cliente y un automóvil. Entonces acá en ventas nosotros le vamos a poner, en primer lugar, pues se tiene que saber la fecha de la venta, tenemos que saber el total de la venta y lo que va a intervenir en esto va a ser un cliente y va a ser un auto. ¿Quién es el que está comprando y qué auto es el que está comprando? Y entonces ahí ya tenemos nuestra siguiente entidad. Autos, clientes y ventas. Continuamos. El concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada auto. Y entonces aquí ya nos dice que otra de las entidades o otro de los procesos que vamos a encontrar es el de revisiones. Y entonces lo vamos a agregar por acá. Lo voy a poner por acá y le voy a poner revisiones. Va a ser mi otra entidad. ¿Qué características tienen las revisiones? Dice, cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente. Bueno, entonces revisión va a tener un código. ¿Qué más tiene la revisión? Por cada revisión que se haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, si se ha hecho cambio de aceite, si se ha hecho cambio de frenos u otros. Los autos pueden pasar varias revisiones en el concesionario. Muy bien. Entonces aquí, ¿a qué le vamos a hacer revisiones? A un auto. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos saber? Cambio de frenos. Decía por ahí. Vamos a moverla un poquito para arriba acá. Cambio de frenos. ¿Qué más? Cambio de filtro. Cambio de aceite. Venimos acá y ponemos cambio de filtro. Cambio de aceite. Vamos a agrandar esto un poquito. Y el otro sería otros. ¿Sí? Y entonces vean ahí cuántas entidades encontramos entonces en todo este ejercicio. Encontramos exactamente 4 entidades. Autos, clientes, ventas y revisiones. ¿Sí? Vamos a moverla por acá. Esas serían entonces nuestras 4 entidades. ¿A través de qué lo sacamos? De esta opción que nosotros encontramos por acá. Dice, suba su actividad realizada en este espacio. Recuerda el formato de ser PDF. Aquí lo único que nos pide es el diseño de la base de datos. Entonces, ya tenemos las entidades. ¿Qué es lo que nos hace falta? Según este documento que está por acá, de donde dice los pasos para crear una base de datos, en el ejemplo nosotros establecíamos cuáles eran las entidades. Bueno, ya determinamos base de datos de qué es. Es una base de datos para una venta de automóviles. Luego de eso, pues ya identificamos qué entidades van a trabajar. Ya tenemos autos, ya tenemos clientes, ya tenemos ventas y ya tenemos revisiones. Muy bien. ¿Y ahora qué nos toca? Nos toca crear las relaciones. ¿Cómo están relacionadas estas entidades? Y entonces para poderlas relacionar, pues nosotros vamos a identificar cómo interactúan las entidades. Por ejemplo, vamos a ver por acá. Empecemos con autos. Autos, ¿con qué otra entidad se interrelaciona? En este caso, autos se va a relacionar con clientes, pero esa relación va a estar a través de las ventas. Si nos damos cuenta, aquí en ventas nos aparece cliente y nos aparece autos. Entonces, por lo tanto, voy a crear la relación de autos con las ventas. Relaciono yo en esta parte de acá. Y luego también veo que cliente, pues va a influir dentro de ese proceso de venta, porque es la persona a la que yo le voy a vender. Entonces, el cliente también se va a relacionar con las ventas. ¿Sí? Y entonces yo ya creé mi primera relación. Vamos a la siguiente. Autos. ¿Será que se relaciona con revisiones? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos revisar un auto. Entonces jalamos de acá nuestra relación y lo pasamos relacionado con revisiones. ¿Cliente se relacionará con revisiones? No, porque cliente no se ve influenciado dentro de una revisión de un automóvil. Por lo tanto, entonces ahorita ya establecimos nuestro siguiente parámetro, que sería en este caso las relaciones. Auto se relaciona con ventas, cliente se relaciona con venta,
y auto se relaciona con la revisión. Y de esta forma ya teníamos nosotros resuelto nuestro siguiente ejercicio, que sería el de el diseño de una base de datos. Aquí ya tenemos diseñada qué es lo que necesitamos, ya tenemos las entidades, tenemos los atributos y tenemos las relaciones de la base de datos. Y de esta forma, entonces, nuevamente, ya finalizamos este segundo ejercicio que nos hablaba acerca de crear ese diseño de base de datos. Por ahí una persona nada más lo ha enviado. Recuerden que ya está resuelto, pues ya solo de que lo pasen nuevamente, como les digo, si ustedes quieren lo hacen a mano, yo aquí lo estoy haciendo en una pizarra digital. Si ustedes quieren lo hacen a mano, si quieren lo hacen en Word, si quieren lo hacen en PowerPoint, si quieren lo hacen en alguna herramienta de la web, como ustedes gusten. Al final lo que yo quiero es que me suban este diseño en PDF, transformado en PDF, a esta parte de acá. ¿Sí? Entonces ya está resuelto ese segundo ejercicio. Vamos al tercero. Dice, creación de tablas de la base de datos. Bueno, entonces ahora ¿qué me toca hacer? Ya creé el diseño, ya hice un análisis, ya hice un diseño de una base de datos y entonces ahora dice que yo tengo que crear tablas de bases de datos. Y esta tercera actividad decía, instrucciones, crear las tablas de una base de datos. En base al análisis realizado de la entidad educativa, vean que aquí nos habla de la entidad educativa. Revise las entidades y seleccione las que a su criterio son las más esenciales para la entidad educativa. ¿Qué modeló? Y cree para cada una tabla en Access. Suba este espacio, su archivo en Access creado. Entonces acá nos íbamos a basar del análisis anterior, pero yo ya lo eliminé, ¿verdad? En este caso, pues ya no tengo ese análisis, pero vamos a recordar cuáles fueron las tablas o las entidades que yo modelé. Entonces, esas entidades que yo consideré prudentes colocar dentro del análisis de la institución educativa, yo las iba a pasar a tablas de bases de datos. Entonces, para ello, pues lo vamos a hacer en este momento. Vamos a venir acá y vamos a abrir Microsoft Access. Buscamos Access, ya está por ahí. Lo abrimos, ya lo tenemos por acá. Y entonces ahora vamos a ir a una base de datos en blanco y a esta le vamos a poner ejercicio. ¿Dónde quiero que se guarde? Yo le voy a decir que se guarde en el escritorio. Y luego pues le voy a dar clic en crear. Y entonces ya tengo mi base de datos en Access. Y entonces ahora me toca empezar a crear esas tablas. Este ejercicio consistía en que ustedes pudieran practicar la creación de tablas. Únicamente eso. Entonces no era necesario que le pusieran información. Ahí no nos dice que tenemos que llenarlas de información, sino que solo vamos a crear la estructura o el diseño de nuestra base de datos. Entonces venimos acá y vamos a crear la primera tabla. Recuerden que para crearla vamos a ir aquí a la opción del diseño o en la vista. Vamos a seleccionar la vista del diseño. Como punto principal nos pide que guardemos la tabla. Una de las entidades que habíamos analizado era la de alumnos. Entonces vamos a ponerle a la tabla alumnos. Le damos a aceptar y entonces ya nos permite crear nuestra tabla. Si nosotros no consideramos una clave principal, porque cuando estábamos haciendo ese análisis, pues no consideramos una clave principal. Por lo tanto, vamos a dejar esta que nos aparece como ID, solo que yo la voy a complementar y le voy a poner ID alumno. Venimos acá y dijimos que los campos que necesitábamos conocer era el del nombre. Lo vamos a dejar como texto corto. Necesitamos también la dirección, texto corto. Vamos a saber también el teléfono. Este lo vamos a dejar como número. Y el email, que lo vamos a dejar como texto corto. Y ahí yo ya tengo creada mi tabla de base de datos. La voy a guardar y la voy a cerrar. Vamos a crear otra, porque como lo que pretendíamos era crear todas las tablas de todas nuestras entidades que nosotros analizamos. Entonces venimos acá a la opción crear, seleccionamos la opción tabla y nuevamente vamos a ir al diseño. Vamos a ir aquí a inicio y en ver vamos a ir al diseño. Lo primero que nos pide es que cambiemos el nombre. Dijimos que otra que íbamos a encontrar era la de docentes. Docentes y nuevamente ID o el código docente
Vamos a ponerle acá docente. ¿Y qué más necesitamos de ese docente? Conocer su nombre, dirección, teléfono y un correo electrónico, email. Muy bien. Sobre el teléfono dijimos que iba a ser número, ¿verdad? Entonces cambiamos aquí el tipo de dato a número. La volvemos a guardar, ya la podemos cerrar y vean que ya tenemos nuestra segunda tabla. Vamos a crear la tercera, le damos en crear, tabla. Vamos nuevamente a la ficha de inicio para cambiar la vista de diseño. Le ponemos un nombre, dijimos que otra de las tablas que íbamos a encontrar o otra de las entidades eran los grados. ¿Qué características iba a tener un grado? Iba a tener un código o un ID grado, iba a tener un nombre y también iba a tener una descripción. Muy bien, ahí ya lo tenemos, la almacenamos, vamos a cerrarla y vamos a crear otra tabla. Perdón, aquí es en crear otra tabla. Vamos a modificar. Dijimos que aparte de los grados íbamos a tener también cursos. Le vamos a aceptar. Le vamos a poner un código de curso, ID curso. Dijimos que del curso necesitábamos saber cuál era el nombre del curso y cuál era su descripción. Descripción. Muy bien, ya lo tenemos por ahí. Volvemos a guardarlo, la cerramos y vean que ya tenemos 4 tablas. Por ahí, adicional a ello, dijo Josué que él había identificado también la de padres de familia. Bueno, entonces también creamos esa. Crear tabla. Vamos a la ficha de inicio, al diseño y le vamos a poner padres. Bien, padres, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conocer? El código del padre, necesitamos conocer el nombre, necesitamos conocer la dirección, necesitamos conocer cuál es su teléfono, lo vamos a dejar como número, y también necesitamos conocer si tiene un correo electrónico, como texto. La almacenamos y hasta ahí pues yo ya tengo terminada mis tablas de la base de datos. Esto era lo único que me pedía esa otra actividad, crear esas tablas. Ahora, porque ahí no decía que tenía que meterle datos. Vamos a ver, revisemos. De repente sí decía, crear las tablas de base de datos de la entidad educativa, revise las entidades, seleccione las que a su criterio son esenciales, y cree para cada una tabla en Access. Muy bien, entonces ahí solo nos pedía que creáramos las tablas y ya están creadas, ¿verdad? Para poderlas ver, pues yo simplemente le doy doble clic y ya me da la opción para que yo pueda ingresar los datos dentro de esa tabla. Pero ahorita no me estaba pidiendo que ingresara datos. Por lo tanto, con el simple hecho de tener ya así mi base de datos, pues yo ya la podía enviar o subir a este espacio. Y por ahí alguien pues ya la envió. Para los que no la han enviado, pues ya saben cómo se tiene que trabajar esta actividad. Muy bien. Y hasta ahí entonces nosotros tenemos, vamos a guardar aquí, solución, actividad. Hasta ahí nosotros pues ya tenemos resueltas todas las actividades que estaban descritas para la semana pasada. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto. Analicen por ahí lo que les acabo de explicar, vean, para los que ya lo habían trabajado, vean si lo trabajaron de esta forma, estaba bien, y si no, pues habría que corregir. Para los que no lo han hecho o no han entregado esas actividades, pues tienen todavía la disponibilidad de poderlas entregar. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Muy bien, no hay dudas, no hay preguntas, entonces continuamos. Veamos pues, entonces eso era lo que teníamos que haber trabajado para la semana pasada. Ahorita encontramos ya acá la semana del 16 al 22 de agosto. Y dice, en esta sección del curso se comparten los contenidos a trabajar en la presente semana sobre el diseño y gestión de la información a través de herramientas de Microsoft Office.
Observa el siguiente video y luego participa en el foro de mensajes motivacionales sobre el video. Y entonces vamos a ver este video. ¿Qué entendemos aquí? Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. ¿Qué entendemos actualmente por éxito? Bien, esta pregunta puede parecer sencilla, pero os aseguro que a lo largo de estos minutos vais a ver que no lo es tanto. Porque veréis, ¿cuándo considero yo, por ejemplo, que estoy viviendo la vida que quiero vivir, la vida que me merezco, que soy feliz, que tengo éxito real en aquello que estoy haciendo? Si le preguntáis a cualquiera, os va a contestar seguramente dos cosas cuando le preguntéis que qué entienden por el éxito. Y esto no me lo invento yo, esto lo he visto en distintas encuestas que se han hecho a chavales de instituto y a gente más mayor. Pero sobre todo, la gente más joven, la chavalería, lo que suele contestar es que el éxito para ellos es tener fama y dinero. Estas dos cosas. Y vale, me parece aceptable que eso sea la definición del éxito para alguien. De hecho, son opciones bastante populares, pero he querido analizarlas un poquito más a fondo para ver realmente qué esconde. Pues vale, la fama. ¿Qué esconde la fama? ¿Por qué nos interesa ser famosos si vemos a todas esas celebridades que están prácticamente asustadas porque están todo el día los paparazzis persiguiéndoles y tienen 1000 problemas? Si la fama fuese tan buena, ¿por qué gente, cantantes como Justin Bieber, gente de esta, acaba estando tan deprimido o tiene ese halo, esa sensación de que están realmente deprimidos en la vida? En mi opinión, lo que ocurre es que cuando decimos que estamos buscando fama, lo que estamos buscando en realidad es el reconocimiento de la gente, aceptación, cariño. Y eso realmente se puede conseguir sin ser famoso. Pero para ello hay que tener tiempo para pasarlo con la gente que nos importa. Familias, parejas, hijos, etc. Amigos. Pues eso lo podemos conseguir teniendo o trabajos más humanos, es decir, que estemos más en contacto con la gente, o sencillamente no estando en una locura de estar todo el día en la oficina sin interactuar con nadie, que esto hoy en día es una desgracia, pasa así, oficinas, fábricas, cualquier negocio, y no interactuamos y simplemente pues descuidamos la familia y otras cosas. De ahí ese sueño de tener esa fama, que realmente no nos interesa la fama. El otro aspecto que buscamos es la fortuna o el dinero. Y aquí tampoco creo que busquemos el dinero en sí. Porque vale, sí que es cierto que es bonito el poder comprarte todo lo que quieras. Pero realmente la gente que acaba gastando tanto y llega un momento que no saben qué gastar el dinero y se deprime también. Entonces tampoco buscamos el dinero. Con el dinero lo que queremos es tener la vida solucionada. El no tener problemas, poder vivir tranquilos y no tener que estar contando pues, los eurillos o los dólares al final de mes. Al fin y al cabo es lo que nos interesa. Y estas dos cosas me han hecho pues, aunar estos dos conceptos. Y me he dado cuenta que uno puede tener, que de hecho cada vez está más de moda, pues toda esta gente que se dedica a viajar, tiene trabajos que puede hacerlos desde un portátil a través de internet, o que simplemente trabaja menos horas, pero reduce los gastos para poder vivir más a su aire. Ya os he puesto en unas cuantas ocasiones el ejemplo del blog de Verde por Dentro, de Bea y de Pablo, un proyecto del que me siento muy orgulloso, a pesar de no estar vinculado en absoluto, pero me siento orgulloso porque les conozco, porque a Bea la conozco desde el instituto, y me parece fantástico cómo con un presupuesto de, creo que era $600 cada uno, podían dedicarse a viajar por Europa y simplemente vivir y estar a su aire, viajando, conociendo a gente y haciendo proyectos que realmente les gustan a ellos. Casos como este hay muchos y podéis encontrar un montón de gente por internet. Si buscáis sobre todo temas de coworking y demás, vais a encontrar muchos temas de este tipo, muchos casos. Y me he dado cuenta que esta gente que viaja, que atesora experiencias y que tiene trabajos de ese tipo, que trabaja menos horas, necesita menos dinero, está haciendo lo que le gusta y viven a su aire. Precisamente no tienen esa presión, no necesitan el sobrecompensar, el ganar mucho dinero para darse grandísimos caprichos, porque ya viven a su aire y no tienen preocupaciones y no tienen que gastar tanto. Bien, estos son casos un poco extremos, pero creo que esto se puede llevar a cualquier otra persona, aunque no viajes, aunque no quieras vivir una vida low cost, pero que muchas veces es preferible el tener un trabajo más humano, trabajar menos horas y pasar más tiempo con tu familia, es preferible a poder comprarte un coche deportivo.
Por poner otro ejemplo, estos últimos días estuve viendo un blog de Jacksepticeye, ya sabéis que es uno de mis youtubers favoritos, y lo estuve viendo y a pesar de que tiene un canal inmenso, uno de los que más rápidamente está creciendo en YouTube, creo que incluso más que el de PewDiePie, está creciendo una barbaridad, tiene muchísimo tráfico, es una persona que puedes pensar que ya tiene la vida muy resuelta y seguramente a nivel económico sea así, pero denotaba cierto aire de depresión y esto lo he visto en gente también, pues youtubers también nacionales, también lo he visto, y decía que al final tiene tanto estrés que muchas veces no puede hacer lo que quiere, no puede ir a eventos que le gustaría, solo por la presión de hacer vídeos y que ni siquiera tiene amigos reales dentro de su ciudad, algo que me pareció terriblemente triste de alguien que le siguen más de 10 millones de personas. Ojo, 10 millones de personas. Eso es un país prácticamente, es una ciudad enorme o un país, iba a decir pequeño, ni siquiera pequeño, 10 millones de personas es muchísima gente y no tiene amigos cercanos con los que desahogarse, con los que hablar. Y sin embargo, esa es la cara del éxito que tenemos y es gente que en realidad luego está triste, está deprimida, a pesar de estar logrando grandes cosas. Así que bueno, mi tesis final en este blog es que no debemos de venerar tanto el dinero, siempre lo he dicho, el dinero es una herramienta para conseguir los sueños que tenemos en mente. Es importante siempre buscar ese trabajo de ensueño, que no tiene por qué ser, como digo, ser un escritor de bestsellers, ni ser un youtuber famoso o un futbolista de éxito, sino tener un trabajo que nos guste, ser profesor en una escuela, trabajar en una tienda, haciendo algo que nos guste. Yo conozco a gente que le apasiona trabajar en una tienda de informática todo el día, montando equipos, vendiendo equipos, les apasiona. Es importante buscar trabajos que nos dejen tiempo libre y sobre todo que nos permita hacer aquello que disfrutemos, porque ahí realmente es donde yo veo la clave del éxito. Y bueno, esto ha sido todo por este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión de hoy. Espero que este mensaje motivacional, espero que se tome así, pues os guste, os abra pues otra forma de pensar, porque esto es algo en lo que uno va pensando a lo largo del tiempo, pero al principio no se da cuenta de que realmente es posible el trabajar y vivir de otra forma, que uno tiene que ser el propio arquitecto de su vida, porque como decía, no me acuerdo quién era, pero hay una frase que dice que si tú no decides cómo vas a vivir tu vida, alguien lo decidirá por ti. Así que bueno, pensad en ello y por mi parte nada más. Simplemente desearos un fantástico día, daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo video. Muy bien, y entonces ahí tenemos nuestro pequeño video motivacional que pues al final lo que se pretende es que deje un mensaje en ustedes y que ese mensaje pues ustedes lo puedan compartir ingresando a este foro de mensajes motivacionales sobre lo observado en el video. Muy bien. Luego de este pequeño video, lo primero que vamos a encontrar pues es una encuesta sobre el diseño de la base de datos. Como ya observamos, ya conocimos que este es este proceso de diseño de base de datos que nos va a servir como punto fundamental para poder crear nuestra base de datos en Access, pues el siguiente punto es una encuesta donde nosotros tenemos que responder a nuestro criterio. Vamos a ver si tenemos por acá la encuesta. Bueno, yo no la puedo ver, pero son 4 preguntas sobre lo que ustedes deben de responder, ¿verdad? Las preguntas son las siguientes, y dice por acá, el primer paso para poder diseñar una base de datos es, y ahí ustedes seleccionan la respuesta que a su criterio es correcta, describa con sus palabras lo que considera usted más importante para desarrollar una base de datos, esa es una respuesta que ustedes tienen que redactar. Existen diferentes tipos de elementos que interactúan en la base de datos. ¿Con qué nombre están definidos? Ustedes coloquen ahí el nombre que consideran prudente. ¿Y cómo se puede definir un objeto dentro de una base de datos? Tenemos 3 posibles opciones. De igual forma, pues seleccionen ustedes. Y como dice su nombre, es una encuesta para saber cuál ha sido el análisis que ustedes han tenido sobre este punto fundamental en la elaboración de bases de datos. Ahora bien, lo siguiente que nos aparece acá son los pasos para la creación de tablas en Microsoft Access. Hasta este momento, pues nosotros ya sabemos cómo crear una tabla en Access. De hecho, la última actividad que yo les ejemplifiqué hace un ratito, pues hablaba sobre crear tablas en Access. Pero si todavía ustedes tienen dudas de cómo se crea, pues aquí se muestra cómo crear tablas en Microsoft Access. ¿Bien?
Aquí nos muestra los tipos de campos, cómo es que nosotros los vamos a definir, cómo es que nosotros podemos modificar esos campos, que es bien importante a la hora de estarlos considerando. Entonces hay algunos criterios que probablemente no se han explicado, pero que dentro de este documento ustedes los pueden especificar para poder crear su tabla dentro de Microsoft Access. Luego, pues tenemos este siguiente video que nos habla también acerca de la creación de tablas en Microsoft Access. Vamos a ver de primero este y luego vamos a ver el siguiente que nos habla sobre crear relaciones, que es otro de los puntos también bien importantes dentro de Microsoft Access. Veamos esto. Bienvenidos amigos. Curso de Access 2016. 3. Crear una tabla. En este vídeo veremos cómo crear una tabla definiendo sus campos y cómo asignar una clave principal. Comenzamos. Para crear una tabla debemos abrir primero una base de datos. Por ejemplo, la que creamos en el vídeo anterior. Esta base de datos ya contenía una tabla llamada tabla 1. Nos situamos en la pestaña Crear. En el grupo Tablas encontramos las dos formas básicas de crear tablas. Tabla permite crearla desde la vista de inserción de datos y diseño de tabla muestra varios paneles que facilitan la definición de los campos. Empezaremos por ver la primera opción. Por defecto, se crea el primer campo ID, que es el identificador. A la derecha, encontraremos un campo vacío que nos permite agregar más campos. Definiremos el tipo de campo desde esta flecha. Por ejemplo, esta columna va a ser de tipo moneda. Ya tenemos definido en el segundo campo. Observa que Access le ha llamado campo 1. Ahora vamos a definir el tercer campo. En esta ocasión el tipo de dato va a ser texto corto. El texto corto puede tener una longitud de hasta 250 caracteres. Para cambiar el nombre del campo asignado por Access, hacemos clic en la cabecera y escribimos el nuevo nombre. Vamos también a cambiar el nombre a campo 1. Le llamaremos precio. Ya podríamos empezar a introducir datos. Para ello, haremos clic en la casilla correspondiente y escribimos el valor deseado. Sin embargo, si hacemos clic en la casilla ID, aparece este mensaje diciendo que no es posible, porque es un campo de autonumeración. Es decir, que se va rellenando de forma automática, incrementando de uno en uno. En el resto de campos sí que podemos escribir el valor deseado, de acuerdo con el tipo de campo. Para pasar de un campo a otro, podemos usar la tecla tabulador o simplemente hacer clic. Al pulsar Intro pasamos a la línea siguiente. Vamos a cerrar la tabla sin guardar los datos. Para ello, pulsamos en esta aspa y en No. Volvemos a la pestaña Crear y Diseño de tabla para ver la otra forma de crear tablas. Aquí, cada fila representa un campo. En esta columna tenemos el nombre del campo, aquí el tipo de datos y aquí la descripción. Si hacemos clic en Hoja de propiedades, veremos las propiedades generales de la tabla. Cerramos haciendo clic en esta cruz. Esta forma de definir tablas es más completa que la que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, tenemos la columna Descripción. Veamos cómo crear el primer campo. Escribimos el nombre del campo. Por defecto, el tipo de datos es texto corto.
Para cambiarlo, simplemente abrimos el desplegable y elegimos en este caso autonumeración. La descripción es opcional y aparecerá en la barra de estado cuando el usuario esté rellenando los datos. Pulsamos Intro y el cursor se coloca en la segunda fila para rellenar los datos del segundo campo. Tipo de datos, texto corto, y descripción, ponemos título del libro. Vamos a rellenar el tercer campo. En la pestaña General tenemos la descripción de las propiedades del tipo de datos que tenemos seleccionado en cada momento. Por ejemplo, el texto corto tiene una longitud máxima de 255 caracteres. En este caso, vamos a elegir fecha-hora. Por último, escribimos la descripción de este registro. Fecha de compra del libro. Vamos a guardar la tabla pulsando en el icono Guardar de la barra de acceso rápido. Nos pregunta por el nombre de la tabla. Escribimos libros y aceptamos. Este aviso nos indica que no hay ninguna clave principal definida y nos pregunta si queremos crearla. Vamos a contestar que no, ya que nosotros mismos podemos crearla en cualquier momento. Para ello, hacemos clic en el campo que queremos que sea clave principal y hacemos clic en este icono. Aparecerá un icono en forma de llave indicando que es la clave principal. Si queremos que la tabla tenga relación con otras tablas, es imprescindible definir una clave principal. Una vez hemos acabado de definir la tabla, podemos pasar a la vista hoja de datos. Para así introducir los datos, pulsamos en este icono, le decimos que sí para guardar los cambios y ya podemos empezar a introducir los datos desde la vista hoja de datos. Colocamos el cursor en el campo título, escribimos un título y vemos cómo el campo código ha tomado el valor 1, ya que está definido como autonumérico. Para introducir las fechas, podemos pulsar en el icono del calendario y hacer clic directamente sobre el día que deseemos. Para que se graben los datos de esta fila, debemos pulsar la tecla Intro o hacer clic en la siguiente fila. Podríamos cerrar la tabla en cualquier momento. Hemos visto cómo crear tablas. Muy bien, y entonces por ahí pues podíamos nosotros observar este procedimiento nuevamente para crear tablas dentro de Microsoft Access. Como se pudieron dar cuenta, pues es exactamente lo que veníamos trabajando, pero que en algunos casos pues aquí ya se incluían algunos otros campos que probablemente nosotros no habíamos considerado dentro del análisis que estábamos realizando. Pero cuando necesitemos ejemplificarlo o realizarlo, pues ya sabemos cómo es que nosotros podemos ir modificando esos tipos de campos. Ahora bien, vamos a ver entonces el proceso de las relaciones. En este video de cómo crear las relaciones, adicional a las relaciones, pues nos va a mostrar en realidad el proceso de crear una base de datos en total. Y las relaciones, recuerden que va a ser parte fundamental o elemental para poder ingresar los datos y que estos datos pues coincidan con lo que nosotros pretendemos ejemplificar en nuestra base de datos. Entonces vamos a ver este. En este capítulo aprenderemos a crear relaciones entre tablas. Así que para ello crearemos una base de datos nueva, a la cual le pondremos de nombre
ventas. Damos clic en crear y ya tenemos nuestra base de datos. Para este ejemplo, abran su aplicación de Access y realicen cada paso que yo haga. Ok, ¿están listos? Muy bien, comencemos. Lo que vamos a hacer a continuación son 3 tablas. La primera se va a llamar productos, la segunda tendrá de nombre facturar y la tercera se llamará detalle. Ya con esto se están formando una idea de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ok, vamos a dar clic derecho en la pestaña de la tabla 1 y vamos a guardarla con el nombre de productos. Clic en aceptar, nuevamente clic derecho, ahora vista diseño. Al primer campo le vamos a poner de nombre call y es el que va a almacenar nuestro código de producto. Lo pondremos de tipo texto corto. De manera predeterminada, Access toma como clave principal el primer campo de cualquier tabla que creamos, pero si queremos asignar esta clave en un campo diferente, lo podemos hacer sin ningún problema. Sin embargo, este campo será nuestra clave principal, ya que nos permitirá identificar cada código de producto de manera única. Muy bien. Al siguiente campo le pondremos de nombre nom-prod, nom-prod, y también será de tipo texto corto. Guardemos y cerremos. Vamos a crear la segunda tabla. Nos vamos a la ficha crear y en el grupo tablas damos clic en tabla. Ok, vamos a dar clic derecho sobre su pestaña, damos guardar, su nombre será facturar. Damos aceptar, clic derecho nuevamente, ahora vista diseño. A este primer campo le voy a quitar la clave principal y le pondré de nombre fecha, será de tipo fecha hora. Al siguiente campo le pondré de nombre N factura y será de tipo número. Ok, este campo llevará la clave principal. Vamos a dar clic en el botón de clave principal y ya la tenemos asignada. Así podemos identificar de manera única cada número de factura. Al siguiente campo le... Muy bien, vean ahorita lo que acaba de suceder, de que nosotros estamos acostumbrados a que cuando vamos a crear nuestra tabla, la llave principal o la clave principal ya está definida como el ID y es el primer campo. Pero si en algún momento nosotros lo necesitamos o no queremos que esa sea el ID o la clave principal, pues la podemos quitar y asignársela a otro campo. Pero aquí lo importante es que nosotros vamos a tener que definir cuál va a ser nuestro campo o llave que nos va a servir como enlace y que no nos va a permitir crear duplicidad de datos. Le pondremos doc-identidad de tipo número. Y por último, nom-cliente de tipo texto corto. Clic derecho, guardar, cerrar. Vamos a crear la última tabla. Nos vamos a la ficha crear, clic en tabla, clic derecho, guardar. Esta tendrá de nombre detalle. Aceptar. Vamos a la vista diseño. Quitemos la clave principal. Esta tabla no llevará ninguna clave principal, ya que los registros almacenados en ella serán repetitivos. Pero sí pondré 2 campos, los cuales tendrán algo en común con las tablas anteriormente creadas, para así poder relacionarlas. Vamos a poner el primer campo con el nombre call, de tipo texto corto. El segundo campo N factura, de tipo número. El siguiente, cantidad, de tipo número. Este llevará el nombre precio y será de tipo moneda. En la parte de propiedades le vamos a dar el formato de moneda estándar. Guardemos. Y por último pondremos importe y será del tipo calculado.
Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo en donde vamos a insertar una operación aritmética. Lo que pretendo aquí es multiplicar la cantidad por el precio para que en el campo importe, el cual estamos convirtiendo en campo calculado, nos dé el resultado de esa multiplicación. Para ello vamos a dar doble clic en cantidad. Observen cómo aparece en la parte superior. Escribimos el operador de multiplicación y ahora damos doble clic sobre precio. Damos clic y ya tenemos nuestro campo calculado. Guardemos. Cerremos. Muy bien, ya estamos listos para relacionar nuestras tablas. Nos dirigimos a las herramientas de base de datos y damos clic en relaciones. Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo. Seleccionamos las tres tablas con la tecla Shift y la tecla de flecha hacia abajo. Damos clic en agregar y cerramos esta ventana. Voy a moverlas para tener una mejor comprensión de cómo las vamos a relacionar. Ok, lo que vamos a hacer en primer lugar es seleccionar el campo code en la tabla productos, ya que este tiene asignada la clave principal. Lo arrastramos hasta la tabla detalle y lo soltamos en el campo code. Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo con las siguientes opciones. Marcamos estas casillas de verificación, las cuales dicen exigir integridad referencial, actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Ahora damos clic en tipo de combinación y seleccionamos la opción 3, la cual dice incluir todos los registros de detalle y solo aquellos registros de productos donde los campos combinados sean iguales. Damos a aceptar, clic en crear y ya tenemos nuestra primer relación creada. Vamos con la tabla facturar. Seleccionamos el campo N factura. Lo arrastramos hasta la tabla detalle y lo soltamos sobre el campo N factura. De igual manera, marcamos las casillas de verificación, damos clic en tipo de combinación, elegimos la opción 3, aceptar, crear. Guardemos. Cerremos. Antes de proceder a la creación del formulario, vamos a ingresar unos registros en la tabla de productos para poder utilizarlos en esta práctica. Muy bien, entonces vamos a dejar el video hasta ahí. Lo demás que viene, pues lo vamos a ver más adelante. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la parte de las relaciones. Lo que vimos con anterioridad sobre la creación de tablas, pues es algo que ya les había explicado, cómo nosotros podemos venir y crear nuestras tablas. Luego de eso, si se dieron cuenta, para poder crear una relación entre las tablas en Microsoft Access, es necesario que exista un campo dentro de la tabla a la que voy a hacer relación que nos sirva como conector dentro de la otra tabla. Y el campo que va a servir como conector de la tabla principal va a ser la clave principal. Es por eso que cuando nosotros trabajamos en esta parte de acá, nuestro diseño, vean que yo acá le agregué a ventas un campo que fuera auto y desde auto voy a tomar el campo que va a ser el ID o la clave principal. Lo mismo para cliente, le asigné un campo en donde está la tabla clientes, en la tabla ventas, perdón, un campo llamado cliente, y lo que yo voy a jalar desde la tabla de cliente va a ser su clave principal. Y con eso yo voy a poder relacionar dentro de Microsoft Access. Estos dos campos, por ejemplo, el código de auto y el auto que voy a poner acá en ventas, tienen que tener el mismo tipo de dato. Quiere decir que si yo aquí en autos lo dejé como autoincrementable, o sea que se incrementara automáticamente, a la hora de establecer la relación, este de acá tiene que ser también numérico. Yo no lo puedo poner como texto porque si no, entonces no se puede crear la relación. Los campos tienen que ser del mismo tipo. Lo mismo con el cliente. El código, si yo lo puse como numérico, en esta parte de acá tiene que ser numérico. Ahora, si el código yo lo establecí como un código textual, este de acá también tiene que ser de tipo texto, para que coincidan los dos campos que yo estoy relacionando. Y eso es lo principal y fundamental a la hora de crear relaciones en Microsoft Access.
Ahora vamos a ver este ejercicio que es el que les voy a dejar trabajando y con esto pues vamos a ir terminando nuestra primera parte de la clase y el ejercicio dice de la siguiente forma. Actividad HD4. Crear tablas para una base de datos según situación presentada por el instructor haciendo uso de las herramientas proporcionadas en Microsoft Access. Instrucciones. Tomando como referencia el ejercicio del concesionario, o sea, este que está por acá, este que yo ya les modelé, crear cada una de las tablas analizadas en dicho ejercicio. ¿Cuántas tablas son? Únicamente 4. Muy bien. Considerar para la creación de las tablas las relaciones establecidas en cada una de ellas. O sea que también vamos a crear relaciones. Y de esta forma poder ingresar la información en base a los datos solicitados. Ingrese información a las tablas como mínimo 15 registros por tabla. Recuerde, para poder llenar las tablas relacionadas, inicie por llenar las tablas principales. Suba a este espacio su ejercicio realizado en Microsoft Access. Bueno, entonces acá vean que lo importante de este punto es que nosotros vamos a crear nuestras tablas en Microsoft Access, pero tenemos que tener algo en cuenta, que en Microsoft Access nosotros vamos a tener tablas principales y vamos a tener también tablas secundarias. ¿Y cuál es la diferencia entre una tabla principal y una tabla secundaria? La tabla principal va a ser aquella que va a tener en orden de jerarquía la primera parte. Por ejemplo, para poder llenar una venta, yo tengo que haber llenado los autos. Yo no puedo venir y ponerme a llenar ventas si no hay autos ingresados. ¿Por qué? Porque yo acá necesito ingresar autos. Lo mismo con los clientes. Para poder llenar la venta, yo tengo que haber llenado los clientes. Si no hay clientes, yo no puedo llenar las ventas. Y entonces las tablas principales de este ejercicio serían autos y clientes. ¿Por qué? Porque esas son las primeras dos que nosotros tenemos que llenar. Y luego tenemos las tablas secundarias. Quiere decir que las tablas secundarias van a ser las que dependen de las otras tablas. Ventas y revisiones dependen de otras tablas. ¿Ventas de qué depende? De autos y depende de clientes. Y revisiones depende de autos, exactamente, ¿verdad? Porque si no hay autos, pues yo no puedo generar revisiones. Y entonces lo que dice este ejercicio que vamos a tener que ingresar 15 registros por cada una de las tablas, pero para poderlos ingresar, de primero tengo que ingresar 15 autos y 15 clientes. Luego ya puedo ingresar 15 ventas y 15 revisiones. Sin haber ingresado esos datos principales en autos y clientes, lo más probable es que no pueda ingresar en estas otras dos. Por lo tanto, entonces, esa sería la actividad que tienen para trabajar en este momento, crear la base de datos, crear las tablas y crear las relaciones entre cada una de esas tablas. Muy bien, entonces no sé si hay dudas, si hay preguntas, y si no lo hubieran, pues pueden ya empezar a trabajar con esta actividad. Por ahí pues ya les subí las grabaciones de la semana pasada que había tenido dificultades para poderlas subir, pero ahorita pues ya están ahí disponibles para que ustedes las puedan consultar. Entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, con esto pues estamos finalizando esta primera parte de la clase y nos